Buah, pues no sabes lo que me pasó esta semana. Que me he puesto a estudiar psicología del desarrollo y no tengo ni idea de lo que es el periodo crítico, macho. ¿En serio, tío, Carlos? ¿Tú sabes lo que es? Claro, tío, eso es muy fácil. Pues el periodo crítico es una fase en el ciclo de la vida en la que está condicionado por los estímulos exteriores. Si el organismo no tiene esos estímulos, no puede desarrollar una habilidad particular, ¿sabes? Entonces, si esa habilidad no se desarrolla en ese periodo, luego es más difícil que se desarrolle. Ah, vale, ya me ha quedado todo mucho más claro. Tío, Gracias. sí, ¿Cuáles son las diferencias entre periodo crítico y periodo sensible? Pues son más o menos lo mismo, lo que pasa es que el periodo sensible es una etapa que dura más tiempo y está caracterizada porque en esa etapa el cerebro es sensible a la hora de adquirir nuevos conceptos y dura más o menos hasta los 10 años y está caracterizada por la capacidad de neuroplasticidad. Lo que pasa es que ese concepto no lo tengo muy claro. ¿Tú sabes cómo va? Bueno, la capacidad de neuroplasticidad puede ser dañada debido a sustancias nocivas o algún tipo de accidente. Te pongo un ejemplo. Tú imagínate un niño que tiene un accidente de coche, ¿vale? Sí. Si ese accidente le ha afectado en la zona del cerebro donde se está desarrollando esa destreza que está adquiriendo durante ese periodo, entonces le va a ser más complicado terminar de adquirirla. Entonces tiene que ser un periodo en el que no tenga ningún tipo de problema. Claro, que no le pase Claro, nada. en el caso de los niños, en el caso infantil, es más grave porque está desarrollando, por así decirlo, el cerebro se está desarrollando. Claro. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? ¿Te acuerdas lo que estuvimos hablando el otro día del periodo crítico? Sí, tío, lo de ayer, ¿no? Sí, que no entendía. Sí. Llegué a mi casa y estuve investigando un poco y estuve viendo que tú imagínate que el cerebro es un puzzle, ¿no? Un puzzle, tío, el Sí, cerebro. y te falta una pieza. Sí, Bueno, pues tú desarrollas una capacidad que no es la pieza que te falta sí. y ocupas esa pieza. Ajá. Ese hueco lo pones ahí. Entonces tú luego, si quieres desarrollar esa capacidad, Ya no puedes. ya no vas a poder. Vale. Hagas lo que hagas, ya no vas a poder y te va a resultar súper difícil. Antes de poder hablar sobre lo que entendemos por periodo crítico, debemos saber que los niños no solo se desarrollan físicamente, sino que también crecen, se desarrollan y aprenden. Esto se puede observar en la forma en la que, por ejemplo, los niños juegan o se comunican o cómo se comportan. Entonces, para un especialista y para los padres, deben saber la importancia que tiene en esta edad el proceso de neurodesarrollo. El neurodesarrollo es el proceso por el cual se va formando el sistema nervioso y dura desde que se juntan espermatozoide y óvulo hasta que se adquiere la edad adulta. Entonces, durante ese desarrollo, el niño va adquiriendo y desechando bastantes funciones y capacidades. Es decir, que su cerebro va madurando. Y estas manifestaciones se expresan durante la infancia en sus diferentes etapas. Entonces, el periodo crítico es un proceso breve por el cual el cerebro es más sensible a estímulos exógenos, por lo que puede interactuar con el medio ambiente de manera que se le facilite una capacidad, un conocimiento, una destreza en ese periodo. Si por lo contrario, durante ese periodo crítico no ha adquirido esa destreza, esa capacidad en el desarrollo del sistema nervioso, lo que ocurre es que en un futuro le va a ser mucho más difícil adquirir esa capacidad. Entonces, a lo largo del desarrollo del niño, si se observa algún tipo de discrepancia, significa que está, por así decirlo, su desarrollo está atrasado y debe necesitar la ayuda de algunos especialistas para que ese problema no vaya peor. El periodo sensible es más o menos lo mismo que el periodo crítico, pero es un periodo de tiempo más amplio y en él el cerebro es más sensible, por lo que al adquirir una capacidad pueden surgir una serie de problemas. Estos problemas pueden ser disminuidos por la capacidad de neuroplasticidad, que lo que hace es que
evita, por así decirlo, que se produzcan problemas por sustancias nocivas o por accidentes que afecten al cerebro. Por ejemplo, como ya decimos en el vídeo de los diálogos, sería en el caso de que un niño, por ejemplo, que está en pleno periodo sensible, sufre un accidente de coche o lo que sea, ¿no? Sufre un accidente que le afecta al cerebro. Entonces, la neuroplasticidad lo que hace es evitar esos daños para que no vayan a peor. Porque si afecta a la zona del cerebro en la que está adquiriendo esa capacidad, podría dificultarle bastante el desarrollo de esa capacidad. I'm so sick of wasting time, living life like I'm half alive. I'm done believing these evil lies that tell me hopes and dreams have died. I can feel it in the air tonight, way up above these city lights. There's a higher calling on all our lives. Let's live to love, not just survive. Wake up, what are we waiting for? We know that we were made for more. We're not living just 'cause we were born. There's no doubt about it. We were born to live. Born to live. ¿Cuáles son los cambios que experimenta un niño en sexto de primaria que está a punto de acabar su etapa en primaria? Podemos decir que los niños en la última etapa de primaria, no solo en sexto, sino en quinto y sexto, yo considero que es el momento en que rompen, en que su aprendizaje se hace un poco más complejo, también en los que tienen que tomar ya autonomía. La etapa anterior de primaria, en primero y segundo, normalmente es una fase pues, de adquisición de contenido básico, luego viene tercero y cuarto, que es una fase en la que van adquiriendo conocimientos, pero siempre aprenden un poco de manera intuitiva. Luego ya se hace en quinto y sexto, el aprendizaje ya es complejo, es un aprendizaje autónomo y la verdad es que también a nivel individual y sobre todo de personalidad cambian mucho y empieza a haber una preadolescencia en esa etapa aquí en primaria antes de irse al instituto. ¿Qué actividades se pueden plantear para que el niño desarrolle más el aprendizaje por descubrimiento? Pues hombre, siempre plantear una actividad de ese tipo. Yo qué sé, pues yo he tenido un primero, yo qué sé, no sé. El año pasado, por ejemplo, nosotros en sexto, te digo, actividades de ese tipo que te toca hacer y que se quedan así contigo. Nosotros leímos un libro que era Finimundi. Finimundi es un libro que trata de unos juglares, un libro para ese nivel de quinto y sexto, pues se trata de un juglar que tiene una historia que va por los conventos en la Edad Media y le pasan unas aventuras y no sé qué. Bueno, pues aprovechamos que el libro era de esa época pues para hacer una actividad en clase que era, se hicieron desde el disfraz de bufón a base de rombos y cortando rombos y hicimos matemáticas con los rombos, los cosimos, no sé qué, y se hicieron su traje de bufón. En música estuvieron tocando con la flauta música medieval. Hicimos un camisibay, que es un teatrillo, preparando canciones como hacían los juglares, y era pues, para los niños pequeñitos de nuestros cursos de infantil. Entonces hicimos el señor Don Gato, el no sé qué, estructuramos poesías, hicimos dibujos, representábamos a los niños pequeños, y un día pues fuimos y hicimos un teatrito a los pequeños, encantados. Uno hizo magia, distinguíamos entre bufones, trovadores y juglares, que son muchas cosas distintas, en fin, hicimos un montón de cosas. Pues no es leerse un libro, es hacerlo y es verlo y es trabajarlo, y los niños trabajaron y se dieron cuenta que hacía magia, anda, si les gusta más esto que lo otro, y de pronto cuando los de primero y segundo quisieron verlo también, dijeron, pero tenemos que preparar otros chistes porque a los de primero y segundo hay que contarles a otros chistes, ¿no? Entonces se van dando cuenta de que hay que preparar cosas diferentes. O sea, eso es una actividad que tiene un montón de matices y vertientes, y no solo decir, bueno, pues en la época medieval había unos juglares. Ellos cuando les salga ese tema pues van a saber un montón, y salieron un montón de recursos de la Edad Media que los aprendieron in situ, que no se les van a olvidar, y cuando den la Edad Media de historia es diferente estudiársela a pelo que estudiarla pues habiendo tenido una experiencia de este tipo, de investigar todas esas cosas. There it goes like a lightning flash. Seconds pass and don't come back. Make every moment a memory to last. Life short, it moves too fast. Each breath is a gift from above. New mercy for me to receive. I become speechless. See the sun coming up. Fall to my knees, surrender to love. Oye Nacho, ¿qué te iba a decir? ¿La adquisición del lenguaje también es un periodo crítico? Sí, la adquisición del lenguaje es un periodo crítico que se adquiere desde el primer al octavo mes de vida. Y hay una serie de indicadores que
pueden afirmar que el niño tiene un atraso, por así decirlo, del desarrollo. Como por ejemplo, tú imagínate que el niño no es capaz de pronunciar bien las palabras, o no se inmuta ante estímulos externos, como puede ser la caricia, ¿no? O la sonrisa, o no sigue la vista a objetos que se mueven. Eso puede indicar que tiene un atraso en el desarrollo y por tanto hay que recurrir a un especialista para que esos problemas no vayan a más, porque si no va a ser muy imposible recuperarlo. Y luego también aparte, tío, estuve mirando ayer sobre el periodo crítico y eso, y también he encontrado que la visión, la audición, empezar a andar y la manipulación de objetos también son periodos críticos, ¿no? Sí, también son periodos críticos que se lleva a cabo en la etapa de la infancia. José, ¿sabes cuál es el programa este de bullying? Sí, tío, el de 4, ¿no? Sí, pues lo estuve viendo el otro día y me recordó a lo que me pasaba a mí de pequeño. ¿El qué? Pues que leía en clase, Sí. cuando me mandaba la profesora, Sí. y me trababa. ¿Cómo que te trababas? Sí, que no leía fluido. Joder, tío. Y todas las clases se rían de mí. Bueno, pues de un trauma, y no quería salir a leer nunca. Ya, eso suele pasar. ¿Tú sabes que eso tiene que ver con el periodo crítico? ¿Sí? ¿Con el trabajo que estamos haciendo? No lo sabía. Pues es muy fácil, tío. Son elementos que influyen directamente en el periodo crítico. Uno de ellos es la familia, que tiene que apoyarte a superar, digamos, esa dificultad. Y el otro es lo que has dicho, los amigos y un grupo de compañeros de clase que inciden en el pasado. Bueno, vamos a hacer una entrevista a Guillermo Fernández, que es un alumno de sexto de primaria del Colegio de la Caridad de Illescas, y nos va a contar un poquito su experiencia sobre el aprendizaje por descubrimiento. ¿Alguna vez habías oído hablar de ello? Sí. ¿Y te lo han explicado en clase o algo? Sí. Y bueno, tú cuando te enseñan, por ejemplo, una lección, ¿cómo te la enseñan? ¿Con el libro? ¿El profesor lee el libro o por lo contrario os da algún objeto para manipular o algo de eso? Primero con el libro y después nos da un objeto. Sí, ¿qué tipo de aprendizaje habéis hecho? El de las plantas. Sí, ¿qué hicieron? Pues primero leemos el libro y después nos llevaron a un huerto. Sí, pero ese tipo de actividades que hacéis, por ejemplo, como estáis dando las plantas y os llevan al huerto, ¿lo hacen en todas las asignaturas o solo, por ejemplo, en ciencias naturales? O conocimiento del medio en este caso. Conocimiento del medio. Sí, pero lo hacen con las demás asignaturas, por ejemplo, en matemáticas, dais los cuerpos geométricos y os traen triángulos, círculos para que vosotros los toquéis o... Sí, también lo hacen. ¿Y tú cómo aprendes mejor? Con un libro, un profesor que te esté leyendo el libro, te diga, vamos a dar las sumas. Y lo único que hace es coger el libro, la pizarra empieza a escribir, y lo único que hace es seguir el libro, o por lo contrario, ¿tú crees que vas a sacar mejores notas y vas a rendir más si te dan unos objetos, los manipulas, los ves, los tocas? Con los objetos. Sí, ¿tú piensas que sí? Bueno, Fernando, ¿y qué hacéis en clase? ¿Cómo estudiáis las cosas? ¿Os traen juguetes o leéis el libro solo? No, normalmente hablamos de un tema, solo leemos el libro. ¿Solo leéis el libro? Sí. ¿Y eso es divertido? Bueno, ¿Tú qué preferirías? ¿Leer el libro o que te lleven de excursión a ver las cosas? hombre, yo por mí preferiría ir a excursiones. Sí, ¿y alguna vez os habéis ido de excursión cuando habéis dado, por ejemplo, los animales o las plantas? ¿Habéis ido a plantar o al zoo o algo de eso? Sí, hace poco fuimos al Punto Limpio y nos dieron como una charla de 2 horas de los nombres de los pájaros, nombres científicos. Luego nos dieron prismáticos, luego fuimos a como un camino de tierra donde había muchos pájaros, eso. También había caballos ¿Y tú cómo crees que aprenderías mejor? ¿Leyendo el libro como hacéis en clase o yendo de excursión y pasándotelo bien? para mí pues
pues aprendería mejor como estamos ahora, leyendo el libro. Sí, mejor.